Mañana con 27 minutos, continuamos aquí en Cara a Cara y agradeciendo la presencia en las cabinas de Zona 3 Noticias de la diputada del PRD, Celia Fausto, del diputado del PRI, Miguel Castro, y del diputado del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Y antes de pasar al tema de las denuncias que comentaba Marcos, a mí me gustaría, Celia, Miguel, Clemente, que nos platicaran ¿cómo quedó exactamente el tema del dinero para las casas de enlace? ¿Significa que al no transparentarlo, los señores diputados pueden gastar esto en lo que quieran, de tal forma que sería como un sobresueldo a lo que ya están ganando? Celia, por favor. Sí, Pablo, te saludo fraternalmente desde esta cabina y mira, tú conoces y los ciudadanos cuál fue mi postura desde el primer día de la legislatura, que versó sobre la eliminación definitiva de esa partida. Y bueno, finalmente no prosperó nuestra propuesta, siguió viva esa partida con un costo al bolsillo de los jaliscienses de más de 43 millones de pesos anuales, y que lo peor es que no hay transparencia, no hay claridad de cómo se está gastando, en qué y a partir de qué mecanismos. Sigue siendo de 93 mil pesos hasta ahorita. Hay dos momentos procesales para que esto se defina. El primero ya aconteció, que fue cuando subimos al pleno, Pablo, la propuesta de nuevamente suprimirlo, vuelve a no prosperar, pero era en el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo. Ahora ya se publicó el presupuesto del Poder Legislativo, asciende a 649 millones de pesos para 2014. Tendremos que estar discutiendo de nueva cuenta en el pleno ya una reorientación del gasto en función a este monto definitivo. Mi propuesta va a ser de nueva cuenta en el sentido de que en este presupuesto definitivo suprimamos esa partida. ¿Qué pasó el jueves pasado, Pablo? Y que es algo que por supuesto se observa afuera, tiene todavía más molesta y agraviada a la sociedad jalisciense. Pues si no había condiciones o no hay cultura de comprobar este ejercicio de gasto con transparencia, no hay manera de una rendición de cuentas, pero que sí habíamos dado un paso importante en esta legislatura, porque el problema de basificaciones, el problema de deuda, el problema de contratación de los sueldos es que no había tabulador, no había reglamentos y apenas íbamos avanzando cuando una votación de 20 diputados contra 19, del PRI y del PAN contra 13, porque faltaron algunos compañeros ese día, algunos se retiraron del recinto en el momento de la votación, pues le dieron al traste al reglamento justamente que regula el ejercicio de estos 93 mil pesos mensuales que ascienden a 1,000,000, casi 200 mil pesos por diputado al año. Si no puedo cumplir esto, mejor desaparecerlo. Así de un plumazo, a sepultar, a regresar a la opacidad, a hacer un atraco a la transparencia y a decirle a la sociedad, a los jaliscienses, ¿saben qué? No me interesa lo que piensen, los reto, voy a seguir gastando como quiera, es excesivo el monto. Lo hemos dicho siempre, que era un sobresueldo al no darse un ejercicio claro, pero con esto me parece que es decirle a la gente, retarla, enfrentarla, y decirle, pues voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Pero a ver, Miguel, recurso, ¿no? La ley establece que quien maneja dinero público está obligado a rendir cuentas de él. ¿Qué validez puede tener un acuerdo, un reglamento, una disposición entre nosotros para ir sobre lo que me está ordenando la ley superior? Yo creo que es un asunto que tiene que ver no solamente con cuestiones legales, sino también con lo que la propia sociedad aprecia acerca del comportamiento público. Me parece que en este tema y en otros más, sea el asunto de los 200 millones de pesos del año pasado para atender las necesidades de deuda, la clarificación de la misma, la clasificación de la misma, el orden, el pagarle a la gente que se le debía, el dejar un Congreso saneado, la disminución de las 200 plazas, sea el tema de algunos litigios, porque fue la pregunta con la que nos fuimos al corte. Yo citaría algunos de los casos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con un despacho 58 millones nomás, planteó un Castro, juicio López Castro, que hasta la fecha no hay una evidencia plena de algún resultado por sus acciones, y que hoy ese juicio
sigue avanzando y en donde en el Congreso algunos hemos fijado una postura clara con respecto a este tema y ha habido otras posturas con respecto al mismo. Y concluiría yo con el tema que mencionaba la diputada Celia y que fue lo que Pablo nos preguntaba hace un momento. Yo desde un inicio tomé la decisión de no tomar este recurso. Me parece que es un tema que a la sociedad le cuesta mucho. Algunos pueden o podrían pensar que es un asunto de carácter mediático. Yo creo que va más allá de esto y bueno, me parece que tendremos que darle una respuesta a la sociedad. El tema del Congreso es un tema que no es menor y creo que todavía hay posibilidades de un Congreso saneado. Yo soy totalmente convencido de que este año es un año en el que podemos dar una buena respuesta. El diputado Clemente Castañeda lo mencionó hace unos momentos y yo coincido. Creo que en estos 3 meses tenemos la última llamada para poderle dar una condición de beneficio a la sociedad con respecto al comportamiento del Congreso y de los diputados. Reitero ese compromiso de que hagamos la parte que nos toque para reducir el costo del Congreso y que evidentemente de lado hay una agenda legislativa muy importante. Hay iniciativas en materia de deuda pública, hay iniciativas en materia de austeridad, hay temas trascendentales que se estarán llevando a cabo durante los próximos días y meses y que me parece que esa debe ser la parte importante de la agenda que en el Congreso se tiene que determinar. Clemente, porque hay una cuestión. Ustedes acaban pues de renunciar en el futuro, en este año, a esos dineros, pero lo cobraron más de un año. Sí, digo, el Movimiento Ciudadano decidió, y lo anunciamos la semana pasada, no cobrar ese recurso más a partir del mes de noviembre del año pasado. Es decir, desde el mes de noviembre del año pasado, Movimiento Ciudadano no cobra ese recurso. Durante el año que se ejerció ese recurso, pues se hizo con responsabilidad y con transparencia. Yo hablo de mi caso personal. Todo ese recurso, absolutamente todo, ni un centavo menos, se fue a proyectos de beneficio social. Tuve la oportunidad de hacer un parque en la Mesa Colorada, el resto de los recursos fueron donativos para vidas sociales. Es decir, el argumento de que este recurso es un sobresueldo, pues en mi caso simple y sencillamente no aplica porque yo no toqué un solo peso. Pero Clemente, con todo lo bueno ahora, que es hacer un parque, ¿es obligación, es deber de un diputado promover parques? A ver, por supuesto que no, Marcos, por supuesto que no es obligación de un diputado. Sin embargo, si es dinero público, pues lo mejor que puede hacer es que tenga utilidad pública, y desde mi perspectiva, pues este dinero fue un dinero bien gastado y ahí están absolutamente todos los comprobantes. Es decir, mi comprobación de ese recurso pues está prácticamente en 99.5%, digo, sin nada que ocultar. Yo respeto mucho quienes tomaron desde un inicio la decisión de no ejercer ese recurso. Nosotros como fracción parlamentaria decidimos hacer eso exactamente, renunciar por completo a ejercer ese recurso, por una razón adicional. Cuando nosotros iniciamos la legislatura, pensamos que este dinero que estaba presupuestado en el Congreso podía gastarse bien, y así lo hicimos y así rendimos cuentas. Sin embargo, no podemos obviar lo que sucedió durante todo el año pasado, y parte de la decisión de Movimiento Ciudadano, lo digo con todas sus letras, es ser sensible a estos reclamos sociales legítimos, porque no podemos obviar lo que sucede en el entorno, y sí tomamos una decisión con base en una serie de reclamos, observaciones, etcétera, etcétera, Clemente, que pues, dos cosas que hacer oportunamente. Dos cosas. ¿Es posible revertir la opacidad que se acaba de aprobar? Y dos, ¿es posible revertir el gasto en casas de enlace? A ver, yo escuchaba ahorita a Miguel Castro con mucha atención, el optimismo de Miguel, que además yo comparto. Yo soy optimista por definición. Sin embargo, no sé por qué me acuerdo de la frase de un amigo donde decía, es que los optimistas no existen, lo que existen son pesimistas mal informados, y de repente me empieza a pesar ese asunto en el caso del Congreso, porque la decisión del jueves pasado de abrogar el reglamento de casas de enlace, del cual aprovecho para decir, nosotros, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, votó en contra, igual que lo hizo Celia, Miguel y algunos otros diputados, pues es un retroceso que no se puede ocultar, Marcos, por una razón muy sencilla, porque la falta de regulación
a los criterios del gasto público, pues lo que hacen es generar discrecionalidad y eventualmente opacidad. Y esta es una partida de 40 y tantos millones de pesos, que sí, es el 8% del gasto total del Congreso, sin embargo, pues no deja de ser un retroceso lamentable. Sí se puede lograr revertir esta opacidad. Yo espero que la mayoría del PRI y del PAN que aprobó la abrogación de este reglamento, hoy escucha lo que está diciendo pues prácticamente todo el mundo en la sociedad jalisciense, que hace falta una de dos, o abrogar esa partida, que es la partida de 412, o en el peor de los escenarios, y ahora sí lo digo, en el peor de los escenarios, volver a un reglamento que sea mucho más enérgico, firme, etcétera, etcétera. Pero lo peor que podemos hacer, Marcos, y aprovecho para decirlo en estos términos, es quedarnos con los brazos cruzados y simplemente irnos a nuestra casa. Pues Miguel, eso no se vale.